Muy buenas a todos, hoy estamos aquí con Fernando en la Cerdaña y hoy estamos grabando vídeos para el canal. Y hoy os vamos a explicar qué tenemos que hacer para subir bien, porque en el trail running es un deporte donde la gente se piensa que es un único deporte, ¿no? Pero para mí y para Sagrado Training no es solo eso, sino que es tres disciplinas dentro de la misma, que podría ser la bajada, el llano y la subida. Así que hoy mismo os vamos a explicar sobre todo la bajada y la subida, ¿vale? Pero ahora os vamos a explicar qué tenemos que hacer para subir bien. Para subir, mucha gente no sabe cuándo ir caminando o cuándo ir corriendo. Esto es, es la duda que tenemos todos. Así que nosotros, desde Sagrado Training, hemos intentado analizar de forma objetiva y de forma también subjetiva de nuestra humilde experiencia para saber qué es mejor, si caminar en diferentes tipos de pendiente o correr. Entonces, nosotros hemos seguido unos estudios científicos de Nicola Giovanelli, donde hemos podido investigar más en profundidad cuál es lo mejor en función de la pendiente, en 10 grados, 15 grados, 20 grados, 25 grados y 30 grados. Primero de todo tenemos que entender qué es el coste energético, y esto puede sonar un poco difícil, pero vamos a explicarlo de forma muy simple y para que todos lo entendáis. El coste energético, el coste metabólico, se puede medir de diferentes maneras. Una sería medir el trabajo mecánico por el oxígeno que nosotros estamos gastando, como podría ser en ciclismo sobre todo, los vatios que tú estás moviendo, partido el oxígeno que tú necesitas, o también en atletismo o en correr, que es la que yo creo que es la que se utiliza más, que es los mililitros de oxígeno que tú utilizas por una determinada velocidad. Es decir, si por ejemplo nosotros vemos un atleta keniata que va a 3 minutos el kilómetro y está gastando 200 mililitros de O2, y comparamos otro atleta keniata que está yendo a 3 minutos el kilómetro pero gasta 160 mililitros de O2, podemos sugerir que el atleta que está gastando 160 mililitros de O2 es más económico porque está gastando menos energía yendo a la misma velocidad. Por eso mismo tenemos que entender esto y pasarlo al trail running y entender si subimos o andamos, cuál de las dos está gastando más energía, ¿no? Y entonces cuál será más eficiente. Siguiendo con los estudios de Nicola Giovanelli, como hemos dicho antes, hemos podido ver cuándo influye el coste energético en el trail running, en función de la pendiente. Entonces, hoy os vamos a explicar qué es lo que hemos visto. Se ha visto que en función de la pendiente podría ser 10 grados, 15 grados, 20 grados, 25 y 30 grados, que es lo máximo estudiado, influirá mucho nuestra energía. No será lo mismo andar a 15 grados o andar a 30 grados, o correr a 10 grados o correr a 30 grados. Entonces, muchos de vosotros pensaréis, claro, es que yo estoy en una carrera, estoy en una vertical o estoy en una sky race y yo no sé si estoy en una pendiente de 20 grados, si mejor caminar o mejor correr, ¿no? Entonces, ¿qué sugieren los estudios? Primero vamos a explicar de forma objetiva lo que dicen. Se ha visto que a partir de 15,8 grados es mejor andar que correr. Y esto es solo un estudio, ¿vale? Después vamos a explicar las limitaciones. Pero se ha visto que a partir de más o menos unos 16 grados ya para arriba, unos 20, 25, ya es mejor caminar. Al revés, si nosotros estamos en una carrera, estamos en unos 10 grados, 15 grados, es mejor andar. Y entonces aquí muchos os preguntaréis, pero ¿y por qué, Arnau? ¿Por qué es así? Se ha visto que cuando nosotros estamos en pendientes inferiores a unos 16 grados, como podría ser una pendiente, como veréis aquí en la pantalla, cómo se verá que nosotros podemos correr bien. ¿Y por qué? Se ha visto que la energía elástica de retorno de los tendones influye muchísimo, ¿vale? Y es por eso que en atletismo tiene mucha importancia los tendones, porque la energía se puede, por decirlo así, almacenar y no gastamos tanta energía, por decirlo así, porque los tendones tienen un papel muy importante. Pero ¿qué pasa al revés si nosotros subimos corriendo en una pendiente más de 20 grados? Que aquí los tendones ya no tienen tanta importancia y ya no tienen tanto papel y el coste global de la musculatura inferior sube y aumenta. Entonces, por lógica, se puede entender que si nosotros corremos a 20-25 grados, el coste energético total de la musculatura de las piernas aumenta. ¿Qué pasa? Estos son unos estudios, ¿vale? Y ahora os vamos a explicar de las limitaciones. Las limitaciones son estudios que se han hecho en condiciones no reales de carrera. ¿Y eso por qué lo digo? Lo digo porque los estudios científicos, y aparte, sobre todo en el trail, se tienen que coger mucho en pinzas, porque no es lo mismo hacer un estudio
en una cinta de correr, como ha sido en el caso de Nicola Giannelli en todos los estudios, donde, claro, al final no es lo mismo correr en una temperatura que no es real, en unas condiciones no reales de carrera, donde no hay piedras, donde no hay raíces, donde básicamente no tiene nada que ver con el terreno que vamos a correr. Entonces, esto solo sugiere, y repito, sugiere que sea mejor en estas pendientes andar que correr, porque después vemos a los mejores atletas del mundo y muchos ganan, y por ejemplo este año se ha visto, y quiero decir el nombre, Rui Ueda, campeón del mundo de skyrunning, que subió una pala a más de 30 grados corriendo. Entonces, estos estudios se tienen que coger mucho en pinzas, porque después no se puede comparar con la gente de élite, porque al final, como diremos después, lo mejor es entrenar lo que vamos a hacer en carrera. Y si tú, por ejemplo, eres una persona que siempre entrenas más corriendo, tienes más esta eficiencia en el paso, ¿no? Porque siempre estás entrenando más corriendo y no andando, por lógica es mejor que en las carreras corras y no andes. Pero al revés, si tú eres una persona que ya vienes más del esquí de montaña, por ejemplo, o que siempre entrenas más andando y alargando más la zancada, tiene más sentido y hacer la carrera andando que no corriendo. Entonces esto se tiene que matizar mucho. Siguiendo con las limitaciones de los estudios, se ha visto que al final se hace en condiciones no reales de carrera, entonces tenemos que entender básicamente esto, que estamos corriendo en una cinta de correr y no es lo mismo hacer un estudio en condiciones donde no hay raíces, donde no hay piedras, donde la temperatura es diferente, donde no hay nieve, es decir, la pisada es diferente. Entonces, claro, el coste energético también puede variar mucho si el estudio se hace en una pendiente, como podemos estar aquí en la montaña, y no en un laboratorio, por decirlo así. Por otro lado, también en este estudio que os dejamos aquí, se puede ver cómo la gente sugería después, al finalizar el estudio, que ellos preferían muchas veces correr o alternar el correr y el andar y no solo andar. Es decir, que mucha gente, cuando estaban en pendientes más del 25 grados muy pronunciadas, incluso en la cinta de correr preferían correr que andar. Es decir, que sí que puede ser que en los estudios los resultados son unos, pero después también la gente, su percepción también, preferían muchas veces alternar el andar y correr. Es decir, que se tiene que entender mucho esto, que al final la gente también prefería esto. Y ya por finalizar, nuestra conclusión personal de todo este tema es que al final, igual que explicaremos con los palos si utilizarlos o no, al final lo que se tiene que entender es hacer lo que hacemos en carrera, hacerlo en el entrenamiento. Es decir, si nosotros en el entrenamiento estamos acostumbrados a correr, a la carrera es mejor correr. ¿Y por qué lo digo? Porque no tiene sentido seguir un entrenamiento donde seguimos unos patrones de movimiento, donde, por ejemplo, nosotros andamos y después en la carrera queremos hacer otra cosa que no lo hemos hecho en el entrenamiento. Es decir, desde nuestra experiencia nos dice que es mejor replicar lo que hacemos en carrera cuando lo hemos entrenado y cuando nosotros somos eficientes en ese paso. Es decir, si nosotros, por ejemplo, somos gente que venimos del esquí de fondo, del esquí de montaña, tiene sentido hacer una vertical, por ejemplo, alargando más la zancada, haciendo un paso más largo y no corriendo. Pero si nosotros venimos más del cross, más del atletismo, tiene sentido hacer una vertical, por ejemplo, más con una zancada más corta, más cadencia y corriendo. ¿Por qué? Porque tu paso está más optimizado gracias a tu entrenamiento. Es decir, no podemos generalizar y decir que es mejor andar en estas pendientes o correr, porque después vemos atletas de élite y de grandísimo nivel, como podría ser Rui Ueda, campeón del mundo de skyrunning este año en la Vall de Boí, donde ganó con una pendiente más del 30 grados, y os digo yo que era muy pronunciada porque yo también corrí, y lo hizo todo corriendo. Estamos hablando de un atleta de élite, pero lo hizo. Pero después también podemos ver atletas italianos de esquí de montaña de grandísimo nombre, como podría ser Davide Magnini y Nadir Maguet, donde ganan carreras con la utilización de bastones. Es decir, no podemos generalizar y decir que es mejor andar o es mejor correr, sino lo mejor será hacer ese movimiento que nosotros estamos más optimizados.